que solo hay gozo, que solo hay gozo, salvación de nuestras almas, y venceremos al enemigo, y por poderoso reinará.
Génesis 19:30. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Damos lectura entonces, amén, y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: vuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a vuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Amén. En esta porción de la palabra del Señor hallamos una porción muy fuerte. Dicho de esta manera, amén, algo que no debería de estar escrito en un libro, amén, como la Biblia. Pero Dios, amén, Él hace a la manera de Él, y lo que Él piensa y lo que Él cree. Amén. Encontramos algo, amén, muy relevante, amén, en cuanto a la forma de vivir, la forma de caminar y lo que es la moral del ser humano sobre la tierra. Gloria a Dios. Para hablar de esto, amén, por eso iniciamos el estudio muy atrás, porque debemos de entender el contexto, amén, de lo que vamos a hablar, porque si lo tomamos nada más como lo estamos viendo ahora mismo en lo que leímos, no vamos a entender el contexto o el contenido que tiene toda, amén, esta historia. Hemos empezado, amén, a analizar la vida, amén, primero de Abraham, su sobrino Lot, como ellos salieron de Aram, caminaron y llegaron al lugar donde ellos se tuvieron que separar. Y al momento de separar, cada uno de ellos, amén, agarran rumbos diferentes. Y el rumbo que agarra Lot, amén, es el rumbo, amén, que él vio que todo estaba bien. Dice que el lugar, amén, era un valle muy fértil, amén, y él puso la mirada, amén, y dijo: este lugar es bueno, así que voy a llevar todo lo que tengo porque nos tenemos que separar con Abraham, y él agarra y se va. Pero conforme el tiempo se fue acercando poco a poco a una de las naciones, amén, en donde el pecado, amén, era el diario vivir. Quizá no llegó de una sola vez, amén, o de un, podríamos decir, directo, amén,
sino que todo fue un proceso al acercarse. Gloria a Dios. El pecado, amén, en nuestras vidas nunca va a llegar directo, amén, sino que todo tiene un proceso. Amén. Todo tiene un proceso. Un adulterio, una fornicación nunca va a llegar de una sola vez. Va a tener un proceso y ese proceso puede llevar meses, años. Amén. Pero al final va a tener el resultado. Y es lo que sucede acá. Él no llega de un solo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino que todo llevó un tiempo, amén, acercándose poco a poco, y no sintió en el momento cuando ya estaba con él. El problema más grande, amén, y es lo que quiero sacar más relevante o más importante, es que él llegó con su familia, o los hijos que ellos tuvieron como matrimonio, lo tuvieron en esa nación. Ahora la pregunta es, ¿cómo los padres, amén, y es una llamada de atención para nosotros, amén, cómo ellos como padres permitieron que los hijos crecieran en una nación donde no tenían temor de Dios? Ellos tenían conocimiento de Dios, porque Abraham, amén, recibe a los ángeles, amén, está en el capítulo 19 de Génesis, pero también Lot recibe a los ángeles. Él sabía, amén, quién era Dios, porque tiene conocimiento. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces al llegar a Sodoma y Gomorra, en donde ya no le importó, sino que dejó que sus hijos crecieran en un ambiente todo contrario? Amén. Hay muchas razones por las que él se quedó allá y crió a sus hijos en la ciudad de Sodoma. Ya vimos en los estudios pasados el pecado de Sodoma. Le dimos primera y segunda parte, pecado de Sodoma. Ya sabemos eso. Ahora bien, lo que nos toca ver hoy es ¿qué aprendieron los niños allá? Y ese es el problema más grande, amén, que encontramos. ¿Qué aprendieron ellos allá? Y es la pregunta para todos nosotros. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Si nosotros, amén, como padres no venimos a la iglesia, le dije la semana pasada, ¿cómo nuestros niños van a venir a la iglesia? Muchas las veces, amén, deseamos, amén, que nuestros hijos crezcan en un ambiente que conozcan de Dios, sepan de Dios. Pero la pregunta es, si nosotros no venimos, ¿qué van a aprender ellos? Todos tenemos buenos deseos. Y fíjese que los deseos de nosotros muchas veces no es en el lado espiritual, amén, de Dios, sino que queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero en el lado material. Y le pregunto, y es para mí también, ¿será más importante lo material que de lo espiritual? Todos tenemos buenos deseos para nuestros hijos, que sean mecánicos, que sean doctores, médicos, amén, abogados, amén, aspiramos, amén, a mucho. Pero ¿cuánto tenemos el deseo que sirvan a Dios, hermano? Gloria a Dios. Cuando oramos, ¿cuál es la oración por nuestros hijos? ¿Cuál es la oración? No me lo diga, usted lo sabe. Bueno, si es que oran. Sí, porque a veces ni oramos por nuestros hijos. Alguien dijo, oramos por los hijos de los demás, pero por los de nosotros no oramos. Yo oigo oraciones de la gente, amén. Señor, dice, cambia los hijos de tal hermano, cambia los hijos de tal hermana. Señor, haz milagro, haz esto. ¿Y por los suyos? No.
Como dijo nuestro pastor, amén, seamos inteligentes, oremos por los nuestros. No miremos los hijos del hermano, de la hermana, miremos los hijos de nosotros. Señor, cámbialo. Que eso sea la petición, cámbialo. Yo no puedo hacer nada, pero cámbialo, Dios. Y pareciera que Dios no responda, sigue orando. Es que la oración a Dios no es que si responde no responde, es seguir clamando. Va a responder yo no sé cuándo, y puede que yo no lo vaya a ver. Puede que usted no vaya a ver ese cambio en sus hijos, pero como usted ha orado, Dios en algún momento se va a acordar de esa oración. No es que se acuerde, no que es el tiempo de Dios, es el término que yo uso. Se acuerda que Dios no se va a acordar, no se le olvida. El problema es el tiempo de Dios. Cuando Dios llega a su tiempo, dice, de verdad, hay un clamor delante de mí y ahora lo vamos a responder. Viene Dios, toca ese corazón endurecido de piedra, amén. Y hasta de ateo muchas las veces, porque la juventud de hoy día hasta en ateos se han convertido. Pregunten en las universidades, ¿creen en Dios? No, no creemos en Dios. Los libros nos dicen que somos una evolución. Amén. Esa es la sociedad que nos enfrentamos hoy día, amén. Y es la necesidad como padres, tan siquiera nosotros venir a la iglesia y orar por ellos. Por eso yo no entiendo, hay personas que vienen a la iglesia, se ponen de rodillas, un minuto, a ver, ni un minuto aguanta. Está sentado, hermano, ¿y a qué vino? Pasa uno, ya va uno, de paso ya van dos, ya van tres. Ya van cuatro, pierde la cuenta, empieza otra vez con uno. No venimos a eso. No venimos a mirarnos unos a otros. Venimos, número uno, a adorar a nuestro Creador. Segundo, hacerle una petición por nuestra familia, por nuestros hijos. Vea la sociedad cómo está viviendo. Hay un proverbio de Salomón, y este es muy interesante. A mí me revienta la cabeza cuando pienso en esto. Dice un proverbio de Salomón: mejor es morir que nacer. Santo Dios, ¿y cómo será esto? Mejor es morir que nacer. Y me pongo a pensar, ¡ay de los que están naciendo ahora mismo, hermano! ¿Se imagina la maldad que se van a enfrentar? Ahora mismo, lleno de maldad. ¿Se imagina lo que van a vivir estos niños que están naciendo ahora mismo? Y por eso los proverbios de Salomón no es que a él se le vino en la mente, Dios se lo daba a él. Imagínense ese proverbio, mejor es morir. ¿Y qué cree usted? ¿Es mejor morir, hermano? No, dijo alguien, no. Gloria a Dios. Amén. Regresemos aquí. Ahora bien, miren lo que sucede aquí. Por eso, amén, lo que aprendieron, o sea, lo que están aprendiendo nuestros hijos, eso van a hacer en el futuro. ¿Qué están aprendiendo? Si están aprendiendo palabra y tienen conocimiento de palabra, va a haber un temor en el corazón. Aunque no lo parezca. Parece que vienen a jugar, vienen a pintar, vienen a dibujar, hacen de todo. Está bien, son niños. Entonces usted no se ponga a dibujar de adulto también. Parte de la naturaleza de los niños, amén. Ahora bien, pero dentro de todo eso, como están aquí adentro, Dios, amén, está haciendo algo en esos corazones. Un día de eso, pregúntele, ¿y qué habló hoy el hermano? Se lo va a memorizar, tan siquiera una palabra se va a llevar algo. En comparación con usted no se le queda nada. Dibujando, pero está escuchando. Nosotros si, nos podemos, si ni dibujamos ni entendemos, hermano, estamos peores, hermano. Ahora bien, lo que están aprendiendo, eso va a ser en el futuro, amén, de ellos. Mire pues, todo niño que está yendo a la escuela, ¿para qué sirve que está yendo a la escuela? Para el futuro. ¿Y para qué están viniendo ellos ahorita mismo a la casa de Dios? Eso van a ser ellos en el futuro. Puede que nosotros no lo vayamos a ver, pero algo va a pasar en el corazón de ellos, porque tenemos un Dios grande y poderoso, que Él va a hacer cosas grandes. Puede que nosotros no lo miremos, amén, pero van a hacer algo y Dios va a hacer algo en ese
corazón, que ahorita pareciera que no quiere nada. Déselo para Dios en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Porque así es Dios. Así es Dios. Dios hace cosas, amén, que nosotros no vamos a entender. Amén. Vamos a ver entonces qué sucedió aquí. A partir del versículo 30 empieza, tiene su Biblia ahí, y dice: pero Lot subió de Zoar. Acuérdese que él había pedido a los ángeles que se iba a quedar en esa ciudad, pero por alguna razón no se quedó. Y dice que subió, o sea, se fue. Y moró en el monte y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Acuérdese que tenía dos hijas, amén, que había ofrecido a los hombres malvados de Moab. Eso lo leímos, amén, la semana pasada. Ya no vamos a ver porque se nos va el tiempo. Ahora bien, estas dos hijas que él tenía son las únicas que se fueron con él. Porque acuérdese que la esposa, ¿en qué se convirtió la esposa? Se convirtió en una estatua de sal. O sea, ya no tenía mujer. Ahora bien, cuando pide a los ángeles quedar en la ciudad de Zoar, no se quedó. Ahora bien, tuvo miedo, dice, por lo tanto se fue a vivir en el monte. Y dice la Biblia, amén, aquí, que fue a vivir en una cueva. Ahora bien, estoy en el 30. Gloria a Dios. Dice, amén, tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y aquí viene el problema. Escuche esto. 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Aquí es donde empiezan los problemas. ¿Dónde aprendieron ellos lo que van a hacer ahora mismo? Amén. En Sodoma. Por eso las 2 semanas, amén, anteriores expliqué cuál era el pecado por lo que fue destruido Sodoma. Ya vimos toda clase de maldad y pecado que no tuvo ni un límite. Y estas niñas crecieron en esos lugares. Ellos vieron todo. Todo. Ahora, cuando ellos se enfrenten a esta situación, ellos buscan la vía más rápida, la solución más rápida que se puede resolver algo. ¿Cómo nuestros hijos van a resolver los problemas? Es lo que van a enfrentar y van a ver en la casa. Si en la casa, amén, los problemas se arreglan a golpes, los hijos van a aprender que los problemas se arreglan a golpes. Si en la casa los problemas se arreglan a gritos, los hijos van a aprender que los problemas se arreglan a gritos. Acuérdense que todo lo van a aprender. ¿Dónde? En la casa. Si yo en la casa le grito a mi esposa, maltrato a mi esposa, la pego a ella, ellos lo están viendo. Y el día cuando ellos van a tener los mismos problemas, van a resolverlos de la misma manera. Amén. ¿Y qué sucede aquí con Lot? Lot permitió que sus hijas, vieran todo el panorama de la maldad que estaba allá en Sodoma, y estas niñas aprendieron, amén, que así es la vida. Y así se va a arreglar. El problema que sucede aquí es que cuando ellos ven esta situación y se quedan 2 mujeres nada más, la Biblia dice que fueron a vivir en un monte, en una cueva. Ellos dijeron: bueno, aquí para empezar no hay ni un varón, así que nunca nos vamos a casar, nunca vamos a tener marido, nunca vamos a crear, no va a suceder nada. ¿Y qué vamos a hacer? La mayor le dice a la menor, escuche bien, 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Lo que quiere decir es que nosotros no vamos a tener hijos porque aquí no hay ni un varón.
Mi pregunta es, ¿no hay? Sí hay. Porque está la ciudad de Zoar. Que esta ciudad no es como Sodoma y Gomorra. O sea, sí había. Pero como ellos habían visto y habían aprendido cosas desagradables en Sodoma, para ellos era normal. Si para Lot era normal que diera a sus 2 hijas o iba a dar a sus hijas para que esta gente abusaran de ellos, él siendo de adulto, entonces ¿cómo estas niñas aprendieron eso? Viendo. Ahora bien, mire, aquí viene el 32, tiene su Biblia, ¿verdad? 32, le dice, una de ellas, la mayor, le dice, ven, démosle a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Vamos a ir por partes aquí. 32, ven, démosle a beber vino a nuestro padre. Empecemos a hablar del vino. ¿Por qué es prohibido beber vino para... Hablemos ahora de los creyentes, cristianos. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué es prohibido? Le pregunto rápido, ¿qué hace el vino? Emborracharse. Ah, pero hay unos que son meros listos y menos mal que nadie levantó la mano aquí. ¿Y Jesús qué hizo en las bodas? Dijo alguien, vino. Entonces bebió vino Jesús. ¿Bebió o no bebió? Ya le dio miedo, hermano. Diga, sí bebió. Y del mejor vino. Que hasta el catador de vino dijo, ¿y por qué dejaron el mejor vino para después? Pues pensó, sí, dijo, en las fiestas el mejor vino se deja por último. Qué buena atención a tu gente, le dijo el catador de vino. Catador es aquel que prueba los vinos. Llegó el catador, probó el vino. Este es el mejor vino que he probado. Explico. Para que un vino emborrache tiene que estar fermentado. Que eso lleva un proceso para que haga efecto. Ahora, lo que hizo Jesús fue algo instantáneo. Y Jesús no iba a hacer un vino para emborracharse. Hizo un vino para beber, o más bien que es jugo de uva, amén, en ese momento para la fiesta, no para que se emborrachara. Amén. Hay un estudio acerca de esto, que algún día lo vamos a tocar. Porque mucha gente se agarra de eso de, ¿por qué dice que los creyentes no tienen que beber vino? Si Jesús bebió, es que hay que entender el contexto. No vamos a agarrar un texto nada más y lo acomodamos a nuestra forma de pensar. Eso no funciona así. Tenemos que ir a la historia en el momento, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, en dónde y cuándo, amén. ¿Para qué? Para entender bien. Ahora bien, ¿por qué es prohibido? Porque esta clase de vino, amén, es para emborracharse. Lo mismo sucede con Noé después de descender del arca. No más desciende del arca, amén. Noé empieza a cultivar uvas, amén. Pero de esas uvas él empieza a hacer vino. Y de ese vino se emborracha, amén. Y queda desnudo, amén. Es sin pena, amén. Y uno de sus hijos llega a ver la desnudez y es condenado ese hijo a causa de la desnudez. Eso es lo que trae la borrachera. Sinvergüenzadas. No le llamamos de otra manera, ¿verdad, hermano? ¿Qué hace un borracho? Ya no tiene conciencia de lo que está haciendo, se quita la ropa. Hay unos que con un medio octavo ya se están desnudando, hermano. ¿Alguien levantó la mano? Amén. Una pregunta sobre lo que dijo que, bueno, yo lo leí la otra vez y me quedé pensando que fue condenado porque bebió a su papá de nuevo. Bueno, según lo que dice, ¿cómo lo condenó? Sí. Amén. Lo que pasó aquí es de que este hijo, no recuerdo quién de ellos, si alguien tiene ese dato me lo da por favor. Uno de ellos ve al papá desnudo, amén. El problema es que no lo ve que esté desnudo. El problema es que se empieza a burlarse, y el término de burla aquí, que le empezó a darle risa, amén, la forma en que estaba desnudo el papá.
Y cuando a él se le quita la borrachera, los otros dos hijos le cuentan y le dicen, ¿sabes qué? Este hijo tuyo se rió de ti cuando tú estabas desnudo. O sea, el problema no fue la desnudez, el problema fue la forma burlesca, podríamos decir de esa manera, al ver a su papá desnudo. Eso fue por lo que lo condenó a él. No fue la desnudez, sino fue la forma burlona de su papá, pues el progenitor. Amén, eso no está bien. Y por eso fue condenado. No recuerdo de ellos, son tres, no recuerdo quién de ellos. Sicam, Afet, no recuerdo el otro, amén. Pero uno de ellos. Y por eso, amén, es que la borrachera, ¿qué lleva? A hacer actos deshonrosos. Amén, por eso es prohibido. Es prohibido. Amén, no se puede. Amén, aunque hay sectas que dicen que está bien, solo que no hay que emborracharse. Se puede beber una cerveza, dice, pero está bien, dice. Ahora, emborracharse ya es un pecado, dice. O sea, buscándole 5 patas al gato, hermano. Pecado es pecado. Jesús fue muy claro, un poco de levadura leuda toda la masa. Un medio octavo dijo, alguien no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Ya te lo empipaste. Sí, lo que le dije, oye, algunos con medio octavo ya están atarantados ya. Si sanos, amén, están medio así, ya no digamos con medio octavo, hermano. Es pecado, amén, es malo, amén. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A esto, a perder cordura. Proverbio habla mucho de eso, amén, que es como no sé cómo llamarle eso, el piquetazo que da la serpiente. El vino dice que cuando cae en el vaso, dice, se ve llamativo, y es verdad, rojizo, hermano, y cómo se ve el cristal. Y no por eso ven los italianos cuando agarran una copa le hacen así, para que dé vuelta allá adentro. Los italianos, nosotros no llegamos a eso, ¿no? Amén. Y eso es malo. Amén. ¿Por qué malo? Ya les di 2 ejemplos. Uno fue Noé. 2 fue este hombre, Lot. Y hay más historias en donde nos lleva a consecuencias tan desastrosas. Por ejemplo, amén, Juan el Bautista, ¿por qué fue ejecutado? Por un rey medio borracho y hermano. No sé si medio octavo se echó también. Y pasa la hija de la mujer que tenía en ese momento a danzar enfrente de él. Ya con medio octavo le dijo, pedime lo que querrás, y ya iba para atrás. Y hasta la mitad del reino te doy. Amén. ¿Por qué lo hizo? Estaba borracho. Yo estoy seguro que si estuviese cuerdo, amén, no hubiese hecho eso. ¿Y qué hace la muchacha? Va donde la mamá le dice, fíjate que el rey me dijo que hasta la mitad del reino me va a dar. Y la mamá, que tenía un odio en contra de Juan el Bautista, le vive la cabeza de Juan el Bautista. Está bien, regresa, quedó la cabeza de Juan el Bautista. Lo dicho por un rey tenía que cumplirse. Se dio de cuenta del error que había cometido, pero ya estaba dicho. Y así murió Juan el Bautista, decapitado. Y podríamos nombrar más, amén. ¿Por qué es que es prohibido? Por eso mismo. Porque mire, estas mujeres, amén, ¿qué hicieron? Emborracharon al papá. Estamos en el 32. Ven, démosle a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Aquí viene muy más seria la cosa, amén. Y ese es el punto del estudio. Cuando ella dice, ven, démosle a beber vino a nuestro padre, obviamente, amén, Lot en sus 5 sentidos no hubiese hecho esto. Tenía que estar borracho para llegar a esto. Porque yo no entiendo por qué, hermano, cuando alguien está borracho es cuando es valiente, hermano. No sé si ha tenido amigos así, hermano, que ha tenido problemas con ellos, sanos, y bueno, no se animan a decirle nada, pero con medio octavo encima, a mí le empiezan a sacar todo. ¿Amén? Y este hombre, amén, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino
que de la misma manera no se hubiese animado a hacer lo que está a punto de hacer. Porque la palabra que usa aquí es, mire cómo ella le dice. Número 1 le dijo, démosle de beber vino a nuestro padre. Ahora viene la palabra, durmamos con él. La palabra dormir aquí tiene un término. Amén. Es que tengamos intimidad con él. Porque el mismo texto sigue. Si seguimos la línea, mire cómo dice. Amén. Por eso la escritura es muy hermoso cuando lo leemos bien. Durmamos con él. Hay una coma, hace una pausa. Y dice, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Primero dijeron, ya no hay hombre en la tierra, o no hay hombre aquí, por lo tanto, no vamos a tener descendencia. Pero, démosle de beber vino, amén, a él, o sea, al Padre, y vamos a dormir con él, y de esa manera vamos a tener descendencia. En otras palabras, lo que ellas querían era seguir teniendo una descendencia, amén, pero el problema es que es con el papá. A esto se le llama hoy día incesto. Incesto es un pecado de aberración delante de la presencia de Dios. Lo hablamos de esa manera porque es así y no le podemos quitar ni poner. Es un pecado delante de Dios. Amén. Y ahora bien, mire cómo sucede. Amén. Ahora, lo que le quiero dar a entender con esto, ¿dónde aprendieron estas mujeres esta práctica? En Sodoma. Amén, en Sodoma. Porque esta práctica era normal para los sodomitas. Y es más, hacían prácticas peores que esto. Porque más adelante vinieron más naciones y empezaron a hacer prácticas. Porque aquí todavía estamos hablando de unas cuantas personas sobre la tierra. Pero después aparecen las demás naciones. Por ejemplo, Egipto, amén. Si le hablara de Egipto, las cosas que hacían los reyes, estaba peor la cosa. Amén, estaba peor. Porque los egipcios, los faraones se creían dioses. Y dentro de los dioses, amén, ellos lo que decían es que nosotros somos dioses y podemos hacer lo que nosotros querramos hacer, porque al fin y al cabo somos dioses. Y hacían un montón de cosas que no es el tema ahora mismo. Ahora bien, 32. Ven, démosle beber a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. 33. Aquí viene el problema. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. O sea, lo convencieron y dijeron, papá, bébete un vino. Ok. Y este parece que no le gustaba. Le entró al vino. Uno, otro y otro. Al fin le quedó hasta las chanclas, hermano. Hasta las chanclas dice cuando alguien ya está para caerse, hermano. ¿Y qué sucede aquí? El problema. Voy a leer un poquito lo que trae aquí el relato del escritor. Mire cómo dice. Las hijas de Lot eran culpables del pecado de incesto. Es lo que le dije de Dios. Incesto, amén. Esta palabra se determina cuando sucede lo que estamos hablando. No quiero repetirlo, amén. Se le llama incesto. Ahora bien, dice. Y Lot era culpable del pecado de embriaguez. 1. Las hijas eran culpables del incesto, amén, por su manera de pensar. Y Lot era culpable por emborracharse. Y aquí se juntan los dos pecados. Porque obviamente las hijas tenían la intención de emborracharlo, pero el problema es que él se emborrachó. Tenía la opción de no beber, sí. Es que así es el pecado. El pecado, amén, la culpa no es del diablo, aunque la mayoría lo culpan. Alguien dirá, hermano, ¿no es culpable el diablo? No. Entonces siempre he pensado al revés. Sí, has pensado al revés. ¿Por qué no es culpable el diablo? Le pregunto, ¿quién comete el pecado? ¿El diablo o uno mismo? ¿Quién decide pecar, uno mismo o el diablo? Uno mismo. Sencillo. Yo decido pecar o no pecar. Yo decido.
El diablo lo he puesto otras veces como un vendedor. Yo soy diabético, un ejemplo de ello. Y pasa el vendedor de dulces, bombones, chocolates y todo va ofreciendo. Yo sé que todo lo que está ofreciendo es dañino para mí, me dispara el azúcar a 500 con un solo chocolate. Yo sé eso. Pero vengo yo sé que me va a hacer daño, yo sé que eso me va a disparar el azúcar para arriba. Y denme, o más bien, véndeme un chocolate entonces. Yo me como el chocolate. Ahora, ¿quién es el culpable? Yo. Si yo sé que me va a disparar el azúcar a 500, ¿por qué me lo tengo que comer? El vendedor no tuvo la culpa, el vendedor está vendiendo. ¿Quién tiene la culpa? El que decide comprar. Lo mismo sucede con las ofertas. ¿De quién es el problema de las ofertas? ¿El que pone las ofertas o del que compra? El que compra. El vendedor está ahí, hermano, es más, en la vitrina está para que no se lo lleven. Y usted va a ir a buscar, vi la oferta ya y he decidido, no lo decimos así, ¿verdad? Pero vimos la oferta. Pero vi la oferta y vengo por ella. Oh, aquí está la oferta. ¿Quién lo fue a buscar? Usted. ¿Quién pagó por ello? Usted. Y lo mismo es el pecado. El pecado yo decido tomarlo o no tomarlo. La tentación es como el que está vendiendo paletas. Paletas. Y Satanás viene también como vendedor de paletas. Pecado. Marido nuevo, mujer nueva, novia nueva y todo lo que ofreciendo. Sí. Todo va ofreciendo él. Y ya uno decide lo toma o no lo toma. Aquí Lot tenía la opción de tomar o no beber. Él decidió, bueno, démelo. Se empipa la primera. No sabemos cuánto se echó, hermano. Digo, se emborrachó y la Biblia así lo determina porque dice, mire pues, por eso es muy importante leerlo. Dice, ven, démosle de beber vino, estoy 32. A nuestro padre durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Escuche esto. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. ¿Se imagina eso? Este estaba muerto, hermano. ¿Pero por qué causa? Uno, el pensamiento de las hijas, en donde ellos aprendieron que era normal. Dos, la consecuencia de emborracharse. Por eso el emborracharse no trae nada bueno. Nada bueno trae, hermano. Además de ser un vicio de cadena que te tiene encadenado o te encadena, es algo, amén, que te degrada como ser humano. No solo te están matando físicamente, espiritualmente. Físicamente porque lo que hace, amén, es destruir el hígado. Y entre más tiempo, más va destruyendo. He oído de hermanos que hoy cantan, dice, yo no podía cantar, ya no estuviera ni cantando porque el médico me diagnosticó que el hígado estaba como colador y arma. Porque eso es lo que hace. Amén. Pero Dios es grande, hermano, amén, que ha hecho grandes milagros. Ahora bien, dice, amén, vamos a leer un poquito más acerca de lo que hicieron. Las hijas de Lot eran culpables del pecado de incesto y Lot era culpable del pecado de embriaguez. Uno, es evidente que la estrecha relación de esas muchachas con los de sodomitas, impíos, toleradas por su padre, había hecho en ellas que adoptaran, amén, bajas normas morales para su vida. Y eso es lo que siempre se recomienda. Muchas de las veces nuestros hijos crecen en un hogar en donde hay respeto, donde hay reverencia hacia Dios, donde hay temor. Pero conforme el tiempo que han crecido o van creciendo, se juntan con personas que no tienen temor, obviamente, amén, más de algo van a aprender. Ojo, no solamente ellos,
Nosotros también. Júntese con alguien que se empipa cada fin de semana, hermano. Aunque yo no creo que un creyente y alguien así pueden ser compatibles, pero hay personas así. Porque siempre piensan, dicen, no, ellos beben y yo nomás los acompaño. Pero ¿qué está haciendo allá? Yo cuando era niño, ya tenía como 10 años, amén. Aunque eso lo determina cada uno, pero eso, hermano, amén, más de algo te va a pegar. Yo fui a trabajar con alguien en Escuintla, amén, y ese alguien cada fin de semana se iban a beber, hermano. Y yo por no quedarme solo, amén, en ese lugar, me iba con ellos. Yo miraba que ellos bebían. Y ellos sabían, amén, que por mi edad no podía yo beber. Otro es que ellos no me daban tampoco. Y tampoco yo no quería. Pero hay algunos que con el tiempo se fueron pegando más. Bueno, yo por un tiempo, amén, nada más. Y me fueron a traer y no seguí. Pero si hubiese seguido con ellos, hubiera aprendido. Porque así se aprende. Todos los que aprendieron a beber, ¿cómo aprendieron? Así, nunca le dieron un octavo de un sol, hermano. Probaban una tapita y le daban una tapita, ¿verdad? Yo cuando probé la tapita, aquí está mi hermano, probamos con él, hermano. No, hombre, hermano, me coció toda la garganta hasta el estómago. Dije yo, gracias. Se acabó. Nunca me gustó eso. Con esto no estoy diciendo que soy el mejor, no, hermano. Pude haber hecho cosas peores, hermano. Amén. Pero ¿qué es lo que trae entonces, amén, al unirse o al compañerismo con esta clase de gente, amén? Es que vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Es como aquel que creció en casa y no habla malas palabras. Se junta con la gente que tiene un vocabulario perverso. En alguno de esos le van a salir unas cucarachas, hermano. ¿Por qué? Se está juntando con gente y en algún momento le va a salir. Y ojalá que no le salga aquí, hermano. Qué vergüenza, hermano. Amén. Ya vamos a ir terminando, no se preocupe. Y dieron a beber vino, ya ese es el 33. Ahora bien, ¿qué sucede ahí? Que él no sintió. 34. Al día siguiente dijo a la mayor, a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Eso era la intención, conservar descendencia. La palabra conservar descendencia es tener hijos. Pero aquí surge un problema. Es que es un incesto. Es desagradable delante de Dios. Si humanamente al suceder esto es desagradable, ya no digamos delante de la presencia de Dios. Amén. Y sucede aquí. No sobre conservar descendencia. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot, escuche esto, concibieron de su padre. La palabra concebir es, quedaron embarazadas y dieron a luz. Por eso le dije, al iniciar el estudio, esta historia no debería de estar aquí. ¿Pero por qué está aquí? Para una advertencia para todos nosotros. El cuidado. Alguien dirá, hermano, pero eso es para gente que no conoce. No, es para todos nosotros. Todos los que estamos aquí. Es un pecado delante de Dios, amén. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque ellas crecieron con esa idea. Crecieron. Por eso, amén, Pablo, lleno del Espíritu Santo, amén, escribe, amén, y dice, no se conformen con este siglo malo. El conformismo, amén, nos viene, amén,
a dar la idea de aceptar cómo el mundo vive. Y lo peor que muchas veces como el mundo vive, queremos que la iglesia viva. Y como queremos que la iglesia viva de esa manera, vamos a permitir cosas desagradables también, porque ya nos hemos conformado. La palabra conformar es también estar de acuerdo con el mundo. Le voy a dar un ejemplo. Imaginémonos, amén, un mundo lleno de maldad. Por ejemplo, hoy día, amén, ¿cómo, amén, la sociedad ve el matrimonio? Hablemos en ese sentido. ¿Cómo la sociedad ve el matrimonio? Ya no lo ve como matrimonio. Y muchas veces la iglesia también piensa y hasta quiere vivir de esa manera. Por ejemplo, el mundo ve el matrimonio hoy día, mire cómo lo ve el mundo. Nos unimos. Si funciona, bien. Y si no, pues nos separamos. Por eso hay parejas, amén. No sé si usted lo ha oído, y yo sé que lo oye muy seguido. Mi novia, dice, tú tienes 2 hijos. ¿Cómo será eso, novia con 2 hijos? Tiene sentido, ¿verdad, hermano? Imagínense que alguien dijo, mi novia, pero ella tiene 2 hijos. Y la muchacha, mi novio, pero con 2 hijos. Amén. Por eso, mire pues, por eso cuando hablamos de esto es fuerte y serio, pero debemos de hablarlo. ¿Por qué? Porque no lo ven el matrimonio como, ¿por qué no aceptan el matrimonio? Porque saben que el matrimonio es sagrado para siempre. Para siempre. Y a eso le tienen miedo. Pero sí, aquí viene el otro problema. Sí quieren estar como matrimonio, pero no aceptan, amén, lo que realmente es un matrimonio. Porque el matrimonio legal y legítimo es que nos casemos. Que nos casemos. Y escúcheme bien como padre. Yo soy padre también. Así que no me señale antes. Piensen usted primero. Yo soy padre, amén. Y en algún momento mis hijos también, amén, van a enfrentarse a eso y a ver qué decisión van a tomar ellos en cuanto al matrimonio. Si lo van a ver como el mundo lo está viendo o lo van a ver como Dios lo mira. Si lo van a ver como Dios lo mira, gloria a Dios, hermano. Porque todos desearíamos que nuestros hijos tan siquiera que se casaran. Tan siquiera en lo civil, hermano. Y que no nos inviten, no me importa, hermano. Que me digan, papá, mamá, nos casamos ya. Oh, ¡qué bien! Y la comida, olvídese de la comida, ya se casaron. ¿Para qué comida? Amén, ya. Pero lo duro o lo fuerte sería, bueno, ya nos unimos. ¿Se unieron? Sí, no. Como dijo mi compañero, están amarrados con pura tusa. Sabemos que ahí hay algo que no está bien. Y ahí va a venir como padres. Por eso como padres ahora les enseñamos, ese es el matrimonio delante de Dios. Casarse delante, es la unión en matrimonio. Y lo que no es aceptable delante de Dios es que haya intimidad y cuando no hay matrimonio. Ahí se convierte en el pecado de fornicación. Y como el mundo lo ve, así como le estoy explicando. El mundo hoy, como lo ve, se juntan y vamos a ver si funciona. Es mi novia, es mi novio, pero con 2 hijos ya. ¿Qué quieren decir con eso? Que cualquier mínimo problema, mira, agarra por tu camino y yo por la mía. Al final no nos une nada. Sí, los une, los hijos. ¿A qué importan los hijos? Por eso, ¿cuántos hijos hay? Que son hijos del canchito ahora.
¿Por qué le digo así, hermano? Quizás no me entienden, amén, porque los mantiene. Pues. Porque por esto mismo hubo, amén, hubo una relación, una intimidad, hubo nacimiento de hijos, pero al ver el problema, muchos ni se hacen responsables. ¿Y por qué? Porque están viendo un mundo como, es que mi amigo así vive, es que mi amiga así vive, pero tú tienes principios bíblicos. ¿Es duro enfrentar esto? Es duro, porque mire, hay cosas, le voy a explicar y voy a ayudar a los padres hoy, hermano. Así que dele la gloria a Dios, hermano. Hay padres que no aceptan. Escúcheme bien esto. Primero voy a poner mejor el ejemplo de Moisés. Por ejemplo, cuando Moisés dio carta de divorcio, ¿era el plan de Dios? ¿Era o no era? No. ¿Por qué no? Porque desde el principio, Jesús explica esto, desde el principio el plan de Dios es que el matrimonio, amén, es hasta el final, hasta la muerte, para siempre, amén. Pero ¿qué hacen esta gente en el desierto? Empezaron, amén, que la mujer aquí, que la mujer allá, y las mujeres también, que mi marido aquí, que mi marido allá, que me maltrata, que me pega, que me hace esto, y un sinnúmero de cosas. Mejor vamos a repudiarla, amén, vamos a separarnos. Vino Moisés y dijo, está bien, le voy a dar carta de divorcio, pero ni Moisés estaba de acuerdo. ¿Por qué le digo que Moisés no estaba de acuerdo? Porque número uno, el plan de Dios no era eso, pero les tuvo que dar. Y decir, ¿saben qué? Eso quieren, ahí está entonces, ahí está, divórciense. Y les dio carta de divorcio, pero ¿por qué les dio? Jesús dijo, por la dureza del corazón. Y hoy hay muchos padres que también por la dureza de los hijos tienen que aceptar y decir, bueno, está bien. Quédense así como están. No se quieren casar, está bien. Pero no estoy de acuerdo. ¿Qué silencio, hermano? ¿Qué pasó? ¿Es la realidad o no? Esa es la realidad. Yo no le voy a pintar de otro color lo que la realidad es, hermano. Usted no está de acuerdo, obviamente no está de acuerdo, pero tampoco no puede separar de un lado para otro. No, usted tiene que dejar, aquí viene la palabra, permitir eso, pero usted no está de acuerdo. Una cosa es permitir y otra cosa no estar de acuerdo. Pero tampoco se va a pelear con medio mundo por eso. Porque al final, con pelear no se va a solucionar eso, ¿no? Y usted va a decir, bueno, mi convicción, aquí viene, mi convicción y mi fe es hasta la muerte con mi esposa. Pero si los hijos toman esa decisión, usted no los puede obligar tampoco. Usted no está de acuerdo. Pero va a tener que permitir porque al final son sus hijos. Usted les habló, usted les enseñó. Otra cosa fuera, si le pasara como lo que pasó a Elí. Elí tuvo un gran problema ahí y fracasó como padre. Le explico por qué. Porque Elí sabía muy bien las cosas que hacían sus hijos. Sabía. Porque la misma iglesia le decía, oiga, don Elí, fíjese que sus hijos andan manoseando a las muchachas allá. Y en el templo, haga algo. No hacía nada. Más bien consentía, pues, porque no les estorbaba. Para la palabra estorbar que usa la Biblia es ponerse de vez de, a ver, mijo, párense un momento, a ver, siéntense. ¿Es cierto lo que están diciendo? Obviamente nunca van a decir la verdad. Pero he oído y algo está pasando y eso no está bien. Ustedes son sacerdotes y ahora me hacen favor de dejar esto allá. Siéntense y se acabó los privilegios aquí. Son mis hijos, pero siéntense. Él no hizo eso. No se atrevió. Oía, dejó ahí. Y usted sabe que si desde pequeño no se corrige eso, imagínese a grande, hermano. Y eso sucedió. ¿Y qué pasó con los hijos? Dios se encargó de matarlos. ¿Por qué? Porque él no dijo nada. Ahí sí es un padre fracasado. Pero si amonestamos, enseñamos, los traemos, escuchan
aquí, porque no hay nadie que sea sordo aquí, hermano, hasta donde yo sé, hermano. Todos escuchamos. Amén. Así que la enseñanza de la palabra de Dios, amén, es hacerlo lo correcto delante de Dios. Es que no está prohibido casarse. Es que lo que yo no entiendo. No está prohibido. Solo que ponga bien el ojo. Usted joven, ponga bien el ojo. Y muchacha, elija bien. Usted está para elegir. No es el único que va a llegar, hermano, un montón, hermano. Elija bien. Mire su mamá cómo eligió, pues. Algunos miran de reojo, hermano. Yo no sé nada ahí, hermano. Amén. Termino con esto. Lo que quiero dar a entender entonces, amén, es tomarán o van a tomar decisiones nuestros hijos. Eso fue lo último. Pero lo que quiero dar a entender aquí con esto, hermano, al terminar, es lo que sucede. Es que ellos aprendieron eso. Por eso inicié esto también hablando del mundo. ¿Cómo el mundo ve lo moral, la forma de vivir de hoy día? Amén. Y cómo nuestros hijos lo están viendo también. Ahora bien, y cómo la Biblia nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir. Por eso es muy importante como padres, amén, escuche bien, padres, madres, por eso es muy importante que nosotros entremos a obedecer la palabra. Porque si nosotros no obedecemos esta palabra, no vamos a tener autoridad de hablar. Le pregunto, imagínese usted que su hijo, hermano, sepa usted allá afuera, amén, que ya tiene la novia y que esté viviendo ya. Si usted no está casado, ¿cómo usted le va a decir, cásese, mi hijo? ¿Usted mamá? ¿Usted casado? Nací yo y mire mi altura y no estoy casado. Entonces no puede hablar. Hable de lo que usted esté seguro y dé consejo cuando usted esté seguro de cómo está usted. Si usted no está bien, mejor deje las cosas así. Deje que otro dé consejo. Deje que otro lo dé. Pero si usted está bien, casado, marido, por eso el apóstol, hablando a los filipenses, marido de una sola mujer. Y eso aplica para las damas también. Una dama, amén, mujer de un solo hombre, tiene autoridad de hablar en la casa, hermano. Miren, mi hijo, yo me casé con su papá, o con las niñas. Yo me casé con su papá. Yo fui así, nos casamos y hasta aquí estamos bien. Así que ustedes tienen que seguir los mismos pasos. ¿Tiene autoridad? Sí. Todos callados porque saben que está hablando mamá y miran el carácter, el temperamento, amén, la forma de vivir de esa mamá. Por eso debemos de sujetarnos a través de la palabra, que esta palabra es la que nos da autoridad a nosotros. Si no nos sujetamos a esta palabra, mire, hermano, yo no tendría carácter ahorita de hablarle a usted así. Y usted me sabe unas mañas por ahí que ando piropeando, hermano. Páreme ahí en la salida, hermano. Hermano César, yo he oído, no es que he oído, he visto, porque oír cualquiera oye, hermano. He visto, y dígame ahí, hermano, que no hay ningún problema, lo arreglamos, hermano. Pero las cosas como son, termino. Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué hicieron estas mujeres? Crearon naciones. Ahora le pregunto, ¿cómo serán esas naciones? Malas. Número 1, vienen de una descendencia que vio toda la maldad. 2, la mamá, o sea, estas muchachas no pudieron corregir, cambiar la historia. Al contrario, la complicaron más todavía. Nacieron de una relación incestuosa entre padre e hija. Por eso, más adelante, amén, vamos a ver qué clase de nación van a ser estas. Naciones malas, que no quieren nada con Dios. Y Dios se encarga de destruir estas naciones porque aquí no se destruye. Ya destruyó a Sodoma y Gomorra, pero ahora nacen 2. Como que la maldad no se termina, hermano.
destruyó a Sodoma y Gomorra. Ya vimos que quedaron hechos cenizas. No más termina eso, nacen dos naciones. ¿Quiénes decidieron? Los mismos seres humanos. Por eso la maldad sobre la tierra no tiene que ver nada con Dios. Tiene que ver con nosotros. Nosotros creamos la maldad, hermano. Mire, esta gente, ellos mismos crearon. En nuestro próximo estudio vamos a ver quiénes son estas naciones. Vamos a ir específicamente con los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? La clase de maldad que ellos practicaban. Cierro aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Bueno, los veo medio asustados, hermano. No. Apeguémonos a la palabra. Amén. Se habló de la palabra incesto y habla del tipo que es acá. Ajá. Pero creo que también habla de lo que es una relación de hermanos. Amén, hermano, gracias. Sí, esto es muy interesante, gracias, hermano. La palabra incesto también se utiliza, lo que expliqué, número uno, lo que vimos aquí, entre padre e hija. También se usa también entre madre e hijo. También se utiliza entre hermanos. Amén. Porque esto sucede también, aunque usted no lo cree. Esto sucede. Y ahí es donde muchas de las veces hay nacimientos de niños deformados. ¿Por qué deformados? Porque acuérdese que los genes, amén, de papá y mamá va en los hijos. Y cuando los hijos, amén, hacen esto, lo incesto, amén, lo que sucede es que las células, amén, son compatibles, no se separan. Por esa razón que cuando sucede esto, normalmente hay niños con defecto. A veces le falta un bracito, un dedo, una pierna, por esto mismo. Claro, quiero explicar, esto no aplica para todos. En el tiempo en que vivimos hay muchos nacimientos así y no quiere decir que sea esto. Mucho también tiene que ver con las vitaminas, tiene que ver con el veneno que se utiliza. Por ejemplo, en la área de los campos, por ejemplo, en la costa, ha habido un gran problema porque se utilizan químicos, amén, y veneno con mucho contenido, amén, de ácido y muchas cosas. Y esto hace de que cuando el hombre, amén, engendre, amén, va infectado ya lo que es el esperma, y también en la mujer, amén, y por eso también suceden estas cosas, y por eso aclaro esto, no todas las veces, amén, sea un incesto, también tiene que ver con el medio ambiente, pero normalmente lo que decía el hermano es que también se le llama a eso entre hermanos, amén, entre familia, pues. Este caso, amén, hay un caso que sucedió en Inglaterra, en los 1960, y de ahí se deriva una película, amén, en donde la gente sale deformados. Dice que era una familia de papá y mamá, donde por alguna razón se escondieron y no sé qué pasó, pero todos eran familia, y cuando fueron descubiertos había deformaciones humanas tan severas que dio miedo. Había personas que aparecían con un solo ojo, por ejemplo, y otro con 3 brazos, y un sinnúmero de cosas, amén. Pero de ahí es que nace esto, amén, y donde los científicos le pusieron a estudiar qué fue lo que pasó, y es esto de la incestuosidad. Así que ya tenemos una idea más o menos, y gracias también por la aportación del hermano acerca de esta situación. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, bueno. Amén, gracias. Amén. Sí, muy interesante, amén. Estamos hablando de las enfermedades, amén, que suceden. Lo que pasa con esto que hasta el momento, porque a mí me interesó también estudiar esta situación acerca de lo que es el autismo, amén. Hasta el momento ellos no tienen ningún base, amén, para decir esto es lo que causa. No hay. No pueden decir, bueno, es por la mamá, es por el papá. No hay. Hasta el momento no hay. ¿Por qué? Porque según la ciencia, y es que está muy avanzada hoy día, amén, no encuentran ningún
anomalía en cuanto a dónde se origina. Es la pregunta, hermano. ¿Dónde se origina? ¿Por qué? Amén. No hay. No tiene ningún dato específico acerca de eso. Teoría sí. Acuérdense, la teoría es lo que la gente piensa. Es que yo pienso que es la mujer. Es como nuestros abuelos, ¿va? Que le echaban toda la culpa a la mujer. Nace un varón, dice, bueno, tiene un buen papá, dice una buena mujer. Nace solo hembra, no, es la culpa de la mamá. Y todo el mundo piensa eso. Hasta que venimos a la Biblia y nos damos de cuenta, amén, que la mujer no tiene que ver nada, el que engendra es el hombre. ¿Cómo lo ves desde ahí? Es el hombre, la mujer no tiene la culpa. La mujer pone el óvulo nada más, amén, en donde el esperma cae, y donde el esperma cae es lo que engendra. Así que el hombre es el culpable de todo. En otra fase lo vemos de esa manera. O sea que estamos culpando al revés, ¿sí? Porque mucha gente, amén, piensa eso, la teoría dice eso. Sí, la teoría en la mente nada más. Sí, es la mujer. No, cuando venimos a la Biblia, mire, es el hombre que engendra. Es el hombre. La ciencia hoy día la ciencia nos da la razón. Dice, sí, es el hombre, es el que se encarga del espermatozoide. Y eso es todo. Sea hombre o mujer, es el hombre. La mujer nada más, el óvulo, eso es todo. Lo que en Cuba, pues ya, eso se acabó. Dice, no, si usted andaba culpando a la mujer, no culpa a la mujer. Eche la culpa a usted. Sencillo. Termino con la pregunta. No hay una respuesta a todo lo demás. Por ejemplo, alguien me preguntó acerca también del cáncer. Amén. ¿De dónde viene el cáncer? Porque hay un sinnúmero de cáncer de sangre, de huesos, de órganos. No hay. Esa cosa parece como hongo ahí cuando los médicos lo detectan. ¡Pah! Y lo único que pueden hacer es erradicarlo, pero a veces es tan agresivo que no se puede erradicar, aunque le corten un pedazo del corazón, un ejemplo. No se puede. No hay dónde ni cómo. O sea, en otras palabras, no saben dónde se origina, solamente aparece y ya. Amén. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Aquí en la Biblia dice en capítulo 4 de Génesis, dice que quiera lo leo. Léamelo. Ahí Dios dice que conoció a Adán, a su mujer, a Eva, el cual concedió, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Amén. ¿Cómo lo ve ahí? Ok, aquí es lo que Eva, amén, da aquí las gracias, en otras palabras, a Dios, porque ahí dice que no es el hombre que escoge, sino que es Dios el que elige. amén. Sí, si lo miramos de esa manera. No es que yo escojo mis hijos, sino que es por voluntad de Dios y Dios dio a un niño, no dio a un varón. Correcto. No es porque si yo fuera el hombre, entonces sería otra cosa, digamos, que yo tengo que elegir que quiero varón, quiero una niña. Pero Dios no es así, sino que Dios elige. Sí, si hablamos en el lado espiritual, sí, lo que yo expliqué es en el lado material, cuando... El científico puede decir muchas cosas, pero nosotros no creemos a los científicos. Correcto. Entonces, y tampoco la Biblia es clara. Porque hay mucha gente que dice que, como usted decía, que no han conocido cómo es la luz de la palabra de Dios y dice que si uno no tiene hijos, dice que bueno, se culpa, pero cuando una persona que ya conoce la verdad ha llegado como a aceptar a Cristo como es, Dios le da, pues nace de un nuevo nacimiento, le da gracias a Dios. Que los científicos pueden decir muchas cosas, pero en la realidad no tenemos un texto donde dice que el hombre engendra. O no sé si me entienden.
Ok, en el término que yo les expliqué acerca cuando es el hombre quien engendra, amén, y qué es lo que sucede ahí, obviamente la voluntad de Dios si va a ser hembra o varón. Pero el esperma que es engendrado en ese momento, obviamente Dios es quien va a decidir. Pero en el lado de fecundar, a eso es lo que yo me refería, el fecundar, o sea, el si es o no es el sexo del bebé o del niño, como queremos llamarle, eso, amén, lo determina Dios, obviamente. No es la persona que lo determina. Pero lo que yo explicaba es que la gente muchas veces determina esto y echa la culpa, amén, o como usted decía, se echan la culpa a ambos, por muchas veces no tener el conocimiento. Obviamente entendemos esto, amén, que es Dios quien decide al final. Es Dios, amén, que es lo que va a hacer. Y otra de las cosas es también de que Dios sabe el por qué. Por eso mismo es que nosotros como creyentes, amén, nunca culpamos a Dios, amén, de que es o no es, si hay o no hay, sino que al final es Dios quien decide, amén. Por ejemplo, es lo que usted decía, hay familias que sí pueden y hay familias que no pueden. Al final es Dios quien lo determina, no lo determina ni un científico, ni un hombre, ni un ser humano, es Dios. Ahora bien, en lo que es fecundar, a eso me refería yo, eso sí, ya es la naturaleza de la persona, amén, o sea, lo que Dios determina en esa persona. Lo que quiero dar a entender con esto es de que muchas las veces se culpa, amén, y al final no es la culpa, amén, de la mujer, y tampoco, amén, es la culpa del hombre, amén, porque al final es Dios quien determina, amén, qué es lo que va a hacer. Eva aquí le dice a Dios, amén, el agradecimiento, amén, por cuanto fue voluntad de Jehová, dice, he adquirido un varón. O sea, el primero que nace ahí es un varón. Y por eso ella dice, por voluntad de Dios, obviamente la voluntad de Dios. Que nazca un varón o nazca una hembra, es voluntad de Dios al final. Pero en cuanto al fecundar, eso es lo que yo quería, es que tenía que ser, o sea, el que fecunda es el hombre, amén, no es la mujer. A eso es lo que quería yo llegar. No es determinar si es el sexo del bebé. Eso no es el punto. El punto es la fecundación, amén, que sucede, amén. Porque para eso necesitamos dos cosas. Número uno, el óvulo. Número dos, o lo más principal, sería el esperma, que es lo que engendra. Amén. Un amigo que él trabajó con los animales, pero lo que hacen ahí es los científicos que digamos, si quieren una hembra, lo hacen. Sí. Y si quieren solo, digamos, los animalitos quieren solo, ¿cómo decirlo? Un macho. Ajá. Lo hacen más. Correcto. Sí. Ya ella es la ciencia. Y la ciencia está tan avanzada que se hace con los seres humanos también. O sea, aquí es el problema, y es lo mismo que yo le decía, amén, que Dios determina, pero ahora la ciencia es tan avanzada de que el científico, amén, puede decidir también, o los padres van a decir, fíjese que yo quiero un varoncito, ok, viene el científico y hace, amén, su trabajo y se para, y resulta sí, pues, aunque a veces no resulta también, otra vez lo que estamos hablando, que Dios determina. Porque el científico puede ver ahí, pero al momento, amén, del nacimiento, Dios va a decidir al final. O sea, todo esto tiene que ver, en otras palabras, relacionado con Dios en cuanto, amén, a lo que es el sexo, amén, de lo que es el niño. Cuando digo sexo me refiero a hombre o mujer. En ambos lados, amén. Y, amén, creo que alguien más tiene una pregunta, cerramos aquí. Se nos fue el tiempo, hermano. Hermano, mi duda es, Lot, él con el futuro llegó a saber de lo que hicieron las hijas, ¿cómo lo tomó él? Buena pregunta, hermano. El texto nos cierra aquí y no nos menciona más nada que sucedió. Pero creemos, amén, que él sí llegó a saber. Llegó a saber. Porque la edad de él aquí no nos da también cuánto.
Y para ese entonces la gente llegaba a vivir mucho tiempo. Y probablemente sí llegó a saber de lo que pasó. Pero aquí viene el problema de que ya no puedes hacer nada. Y es el cuidado, amén, de lo que estaba hablando. El caso de él de emborracharse. Imagínense, una sola vez y cambió la historia por completo. Imagínense amanecer al otro día o con el tiempo y mirar a las muchachas ya con el estómago, ya no hay vuelta atrás. Por eso, esto es muy interesante. Por eso esto nos tiene que hacer reflexionar. Una sola acción de nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Yo he oído gente que dicen, mi historia cambió en un minuto. Así como Dios te cambia tu historia, tú puedes cambiar también, pero para mal, porque nosotros no podemos cambiarlo para el bien, si no es Dios que lo hace. Aquí este hombre, imagínense, amanecer con eso. Yo creo que es lo peor que puede pasar. Y lo peor es de que él no fue consciente, sino que fue emborrachado. Otra cosa es cuando alguien es consciente. Un día voy a hablar acerca de los pecados conscientes e inconscientes. Este pecado cae en lo que es el área de inconsciente. No sintió, no sabía lo que estaba haciendo. Y aquí saldría otra pregunta, hermano, ¿y es culpable de eso si no estaba consciente? Aquí salen más preguntas. Eso Dios lo va a determinar, porque al final el juez justo es Él. Nosotros podemos juzgar mal. Sí, que ese Lot debería ir al infierno por lo que hizo. ¿Quiénes somos nosotros? Sino que nos cierra y ya no menciona más qué pasó. Lo que resalta ahí es que la creación de otras dos naciones malas. Porque de ahí se forman dos naciones. Pero de mencionar, y la pregunta de la hermana es si llegó a saber o no. No lo sabemos, pero creemos que sí lo llegó a saber por los tiempos que vivía en ese tiempo. Sí lo llegó a saber. Amén, hermano. Gracias, amén. Sí. Quedó para nosotros como una señal, un recordatorio. Que eso pasó, es lo que pasa cuando se hace un proyecto y hacen un muro, ponen ahí el proyecto tal, de qué año, quiénes fueron el comité, y quedó ahí plasmado. Vienen las generaciones, van y dicen, oh, este proyecto se hizo en tal año, yo ni había nacido, obviamente yo no había nacido. Sí, lo hicieron. Recordatorio y memoria, se hizo algo. La Biblia nos relata, y como decía la hermana, nos advierte las consecuencias que va a traer si nosotros caemos. Quedó para recordar a nosotros, para que no caigamos en eso. Porque miramos las consecuencias que trae. Amén. ¿Hay consecuencias? Sí, hay consecuencias. Ningún pecado no tiene consecuencias. Alguien dijo, sí, Dios me perdonó. Sí, te perdonó, pero tiene consecuencias.
Es como un golpe que te das, te caes, te golpeas. Obviamente se sana la herida y hasta la piel se sana y no se mira que te golpeaste. Pero cada cierto tiempo te llega a doler ahí. ¿Para qué? Recordarte que estás golpeado. La palabra también nos advierte a todos, a mí me advierte. Cuidado, mucho cuidado. Hoy estamos bien, pero mañana. En el caso de David, hermano, que cometió pecados, él reconoció su pecado y Dios lo perdonó. Pero también después vemos la consecuencia en su familia, que también sigue quedando entrelazado lo que estamos viendo. Amén. Dios lo perdonó y Dios es fiel para perdonar. Pero el asunto es que se siguió ahí en la casa con los hijos. Amén. Y claro, la Biblia, hermano, nos habla de lo bueno y de lo malo. Lo bueno para que no lo hagamos. Amén. De lo malo para que no lo hagamos y lo bueno para que lo hagamos. Eso marca la Biblia. Nada más que por temas, como no mucho se habla, entonces uno se queda así, pero están escritos ahí para nosotros. Amén. Analizaba yo y uno ve ahí lo que dice la Biblia. Una vez el pastor nada más para que le costara la vida. Muchas veces se lucha ahí para que haya familia y no hay. Pero hizo una vez con cada una vez y quedaron premiados. ¿En sí? Mi pregunta fue la voluntad de Dios, Dios permitió. Muy interesante, ¿no? Porque la realidad del pecado es lo que menciona el hermano de David. Es verdad, Dios lo perdonó y todo, pero número uno viene a mi mente cuando él menciona esto, el hermano menciona esto: el hijo que nace muere. Y qué duro es perder un hijo, hermano. Muere el hijo, él ayuna y todo, pero muere el hijo. Y después viene, lo que el hermano menciona, el incesto, amén, de los hijos de él también. Tamar, y no recuerdo el nombre del hijo. Y usted lo ha leído, yo sé que usted en el momento lo ha leído. En donde lo que hablábamos, el hijo de David se relaciona con alguien ahí bien mañoso, el hombre. Y era, le dice el hijo de David: de mi hermana yo estoy enamorado. Y viene el mañoso y le dice: hazte el enfermo, y pide que ella te cuide. Y ya se sabe la historia, no le voy a seguir contando. Por eso le decía: cuidado, jóvenes, cuidado con quienes se juntan. Por favor. Hay gente astuta. Este amigo del hijo de David le da esos consejos malvados, porque de por sí él no sabía de eso. Pero le da esos consejos malvados para abusar, si lo decimos así, de su propia hermana. Y las consecuencias para ellos, hermano. Pero hubo un inicio. Y por eso, pensemos y analicemos todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué consecuencias trae para nuestras vidas? Como dice el hermano, lo bueno para que lo hagamos y nos vaya bien, y lo malo en advertencia para no hacerlo, porque de no ser así, caemos ahí. Y cuando caemos ahí, miramos una destrucción. Y gloria a Dios, porque hasta aquí estamos bien, estamos alegres, estamos felices, y démosle la gloria a Dios, y mantengámonos así firmes en la palabra. No nos movamos, sigamos. Que quedándonos con Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y todo va a estar bien.